Entonces, en este video vamos a explicar las primeras intuiciones con respecto al modelo de regresión lineal simple basados en el libro Introducción a la Econometría de Woodbridge en su cuarta edición. Para eso tenemos que partir expresando la función de regresión muestral, que es básicamente una ecuación de la recta donde tenemos y, que va a ser la variable explicada de nuestro modelo, un intercepto que será beta 0, más un parámetro que acompaña a la variable explicativa con la cual explicamos nuestra variable explicada, más un término de perturbación o término de error que sería 1. Ahora, dicho de esa forma, no queda muy claro qué significa cada uno de estos términos para la explicación de las variables que queremos comprender en la realidad. Por lo tanto, la mejor forma de hacerlo es con un ejemplo donde la variable explicada sería salario. Tenemos siempre un intercepto que es el valor que tendría la variable explicada, en este caso el salario, si es que la variable explicativa fuese 0. Por lo tanto, podríamos intuitivamente entenderlo como un ingreso, una renta básica con la cual se cuenta con 0 años de educación, entendiendo que nuestro modelo es de regresión lineal simple, por lo tanto cuenta con una variable explicativa. Es una excesiva simplificación quizás para este ejemplo, pero nos sirve para los fines de este video. Entonces beta 0 es el valor que tendría educación, que va a ser nuestra variable explicativa. X sería educación si fuese 0. ¿Qué sería beta 1 entonces? Beta 1 es el grado, la medida, la cantidad o la magnitud en la cual educación, si la vamos a medir en años, un año de educación afecta al salario. Visto esto en términos de la unidad, es el grado en el que el cambio en una unidad, se podría ver de esta forma, el cambio en Y sería explicado por el cambio de beta 1 X. Por lo tanto, beta 1, si nosotros deriváramos esto, beta 1 sería la explicación del cambio, la cantidad del cambio, la magnitud del cambio en Y, asociado obviamente a la variable explicativa. Y después tenemos el término de perturbación, que es recogería todas aquellas variables que no estamos contemplando en nuestro modelo. Sabemos que si tuviésemos un modelo de regresión lineal múltiple, podríamos incluir otros betas como capacitación, por ejemplo. Podríamos también incorporar otra variable que explica el salario, como la experiencia. Y aún así tendríamos valores como, por ejemplo, las habilidades, la motivación, que no estaríamos contemplando en nuestro modelo por la dificultad de medirlas o de acceder al dato. Por lo tanto, ese sería nuestro U. Entonces, ya sea un modelo simple o un modelo múltiple, vamos a tener siempre un término de perturbación que recoge variables omitidas, entre otros aspectos. Habiendo explicado eso, entonces ahora podemos graficar esta ecuación. Sabemos que es una ecuación de la recta, de la forma de todas las ecuaciones de recta, que son A más B, C, X, donde A es un intercepto, B es la pendiente de la recta y X es la variable de la función. Por lo tanto, podemos llevar esto a términos gráficos y vamos a saber si la recta la trasladamos a esta ecuación. Sabemos entonces que beta 0 pasa a cumplir el rol del intercepto. Por lo tanto, beta 0 podría ser positivo o negativo si es que esto continuara. Lo vamos a considerar positivo para este caso. Vamos a hablar de un beta 0 estimado, no un beta 0 poblacional. Acá la notación nos indica que estamos hablando de datos poblacionales. Pero nosotros cuando regresionamos, cuando aplicamos el modelo, nosotros aplicamos datos muestrales. Por lo tanto, la notación cambia. Beta 0 gorro, beta 1 gorro, X. Y beta 0 vendría a ser entonces este intercepto, el punto donde la recta, ¿cierto?, de la regresión intercepta con el eje de las Y.
Entonces este es el eje de las y este es el eje de las x. Y donde ambos puntos se encuentran va a ser el condicionamiento de y dado x. Entonces eso, en términos de observaciones de datos, sería un punto en el sistema de coordenadas, un punto que a veces va a estar cerca de la recta, otras veces puede coincidir con la recta y otras veces alejarse de la misma, pero que en conjunto marcan una tendencia y esa tendencia puede ser visualizada a través de esta recta. A través de esta recta. Y esta recta tiene una pendiente. Y esa pendiente sería beta 1, ¿cierto? Nos habla de, como ya dijimos anteriormente, la magnitud en la cual la variable explicativa da cuenta de la variable explicada. Por lo tanto, si la pendiente es mayor, vemos que el efecto de x sobre y es mayor, y si la pendiente es menor, el efecto de x sobre y es menor. Incluso podríamos tener eventualmente una pendiente negativa, así como también podríamos tener un intercepto negativo, ¿ya? Nada impide que sea así, y si una pendiente que habla sobre beta 1 fuese negativa, nos dice que el efecto entonces de correlación entre x y y, variable explicativa, es negativo. Sería algo que afecta al salario para este ejemplo. Una pendiente negativa, por ejemplo, podría ser la tasa de absentismo laboral. El ausentismo laboral afecta negativamente porque no se pagan los días que no se asiste al trabajo. Pero para este caso, en la educación, entonces, podría estar graficada acá que a mayor años de educación, un mayor salario por una suerte de premio a las competencias técnicas adquiridas, ¿cierto? Un premio a la formación del trabajador. Y después tenemos acá beta 0, que sería para este ejemplo del salario de educación, ese ingreso básico cuando tenemos cero educación. Por ejemplo, herencia, o en otros casos transferencias del Estado, por programas sociales, o ahorros de la familia, o una manutención del tutor, en fin. Entonces, habiendo expresado en términos gráficos esta ecuación, esta recta, o en términos estrictos, una función de regresión muestral, faltaría graficar el término de error. Y el término de error, ya que estamos hablando de estimaciones, de ahí lo de beta 1, beta 0 gorro, ¿cierto? Son muestrales, no poblacionales, porque los datos poblacionales no podemos acceder, porque hablan de una totalidad, muchas veces inabarcable por los instrumentos, los esfuerzos, los recursos que exigen. Entonces tenemos muestras, y las muestras, cada uno de estos puntos, entonces son las observaciones de esa muestra. Observaciones de los años de educación para este ejemplo, ¿cierto? O los X, por lo tanto sería una suerte de X sub I. ¿Sí? Un X sub I, una observación, un punto, ¿cierto? Y en promedio nos marcan esta tendencia que es la recta. Pero entonces, ¿dónde aparece el error? El error se podría visualizar con el estimador del error, que es el residuo. Por ejemplo, si nos posicionamos en este punto, en esta observación, en este X sub I, sabemos que acá es donde coincide con el eje de las Y, por lo tanto acá tenemos un Y ajustado, un valor ajustado de Y, que sería Y gorro. Ahí aparece este valor, ¿cierto? Pero Y sub I, porque está asociado a una observación, no al conjunto. Y la diferencia entre esta observación y la recta, es decir, los promedios, sería esta desviación, sería un U gorro, que entenderíamos U sub I gorro, porque es uno de los tantos residuos, que sería entonces el estimador del error. Y podemos tener errores positivos como errores negativos. Si nos posicionamos, por ejemplo, en esta observación, acá estaría el I ajustado asociado a esta observación, y aquí la diferencia sería negativa porque está por debajo de la recta, y tendríamos el U sub I asociado a esa observación. Y esta sería entonces una forma de entender el término gráfico y en términos de expresión algebraica o ecuación. Ecuación de la recta, esta es la recta asociada a esa ecuación. Y en el siguiente video vamos a explicar entonces cómo obtener las expresiones para estos estimadores del modelo.